Primer video de la serie de educación financiera. De a poco vamos como encarando los tópicos que queremos desarrollar en la cuenta. La educación financiera es uno y es uno que nos interesa. Bien, este primer video va a tener algunas nociones medias básicas que nos van a servir para el futuro y va a ser también una pequeña revisión del libro Psicología del Dinero de Morgan Housel, perdón. Un libro que la verdad bastante interesante, bastante llevadero e introductorio un poco a la educación financiera. Bien, una primera entrada a la educación financiera es poder definir el dinero. Por ahí no es tan importante, creo que todos sabemos, no sabemos qué es el dinero, o sí sabemos, pero no sabemos qué características necesariamente tiene que tener el dinero. Es importante porque también en una educación financiera 3, 5, 7, no sé cuál será, pero que es el mundo cripto, tenemos que empezar a discutir, bueno, cuáles son dinero y cuáles no son dinero. Bien, vamos a mirar algunas. El dinero es un bien de intercambio, creo que nace como la facilidad de facilitar negocios y de facilitar los intercambios entre personas. Ha tenido un montón de formas a lo largo de la historia. A veces pensamos que solo dinero es el papelito que dice pesos, dólares o yuanes. Pero bueno, ha tenido diferentes formas. Calculo que alguna vez habrán escuchado que otra época la sal era el bien de intercambio, en otra época el oro, en otra época. Bueno, en fin. Características que necesariamente tiene que tener el dinero. Bien, primero tiene que servir para producir el intercambio de bienes. Eso es lo primero. Tiene que ser una unidad de comparación válida para poder valorar las cosas. Tiene que poder darle una cantidad al valor de algo. Tiene que tener unidad. Bueno, tiene que funcionar como reserva de valor. O sea, yo tengo que poder tener ese dinero y esa unidad de valor que yo poseo se mantiene en el tiempo. Ese es uno de los grandísimos problemas que está teniendo todo el dinero, particularmente en Argentina, pero en el mundo en general. El dinero está perdiendo valor año a año, década a década. Y por ahí no lo digo como algo importante porque por ahí pensamos que es un problema solo de Argentina la inflación. Y la realidad es que el problema de la inflación y el problema de la pérdida de valor del dinero es recontra mundial. Hay un índice muy bueno que es que el índice de cuánto equivale un dólar, ¿sí? Vos arrancás con el dólar cuando el dólar arrancó, ese es el valor 1 y te va mostrando como un gráfico cuánto representa o cuánto bien puede comprar ese mismo dólar a lo largo de la historia. Claramente uno cuando lo pone un poquito en referencia se da cuenta de que realmente es un problema grave. El otro índice que es una pavada, pero también es un índice que se usa hace un tiempo y está bueno, que es bastante cuantificable, que es el índice McDonald's. El índice Big Mac, perdón. ¿Cuántos dólares sale comprar un Big Mac? Y claramente ahí puedes también tener un buen rastreo de la pérdida de valor histórica del dólar y del dinero en general. Bien, nos quedamos en que reserva valor. Bueno, tiene que ser portable, tiene que ser algo que sea relativamente fácil trasladar y mover. Por eso también en algún momento se abandonan determinadas cosas como el oro. O sea, imagínate que si yo quiero comprar una casa en sal, tendría una dificultad de logística importante. Bueno, entonces tiene que ser portable, por lo tanto tiene que ser algo que sea escalable, que tenga distintos valores en el mismo tamaño. Tiene que ser durable, que no se rompa con el tiempo. Creo que me sorprendí muchísimo cuando fui a Australia y realmente vi que los billetes no los podías romper ni aunque los cortaras con un cuchillo, con la boca. Eran indestructibles, aparentemente. Sería lo ideal. Nosotros tenemos billetes un poco más choto, que se rompen, pero en el principio tienen que ser durables, que no sean tan fáciles. Tienen que ser divisibles. Tengo que poder dividir este dinero por infinitas formas. Vamos a lo mismo. Imaginemos no el oro. Yo tengo un lingote de oro y quiero hacer un intercambio de el equivalente a un cuarto de lingote de oro. Bueno, no es tan práctico, no es tan cómodo. Son todas cosas que parecen recontra obvias, pero bueno, cuando empezás a pensar, por ejemplo, en cripto, qué tan útil es el dinero, qué tan dinero es la cripto, después lo vamos a hablar qué es el cripto, qué es la idea, son importantes. Y acá viene otro valor que también tiene que ser importante, que es la scarcity. Tiene que ser un bien escaso. Por eso también se han usado la sal, se ha usado el oro, se ha usado todas
cosas que no sean fáciles de reproducir. Si el dinero pasa a ser la sal, tengo un salar o voy a un salar, agarro sal y de repente me hice mucho dinero, ese dinero va a comprar muchos bienes. Y acá es uno de los grandes problemas también de la modernidad, ya no es tan escaso. Y ahí viene el discurso liberal moderno de darle el imprimir a la maquinita. Bueno, algo de cierto hay, algo de cierto es un problema. Claramente los liberales también le dan de imprimir a la maquinita, le dan bastante más que gobiernos anteriores, nada más que lo hacen en forma de deuda. Lo charlaremos en otro capítulo. Bueno, tiene que ser aceptado y tiene que ser uniforme. Aceptado es que si yo quiero imponer un dinero, vamos con el caso de nuevo cripto, y nadie lo reconoce como dinero, ¿qué sentido tiene? O sea, puede cumplir con todas las otras requisitos, pero si no es de común aceptación, y ese va con el último punto, que es opcional, que es el de uso legal. Generalmente esa aceptación viene dada por un uso legal que les dan los estados nacionales. Ya en Argentina hemos tenido, lo tenemos ahora actualmente, el chacho, el patacón, el montón de monedas que se fueron inventadas de la nada misma, que por obligación de uso legal o por en realidad validez de uso legal, no sé, no es obligación, nadie te obliga, sí, te obligan a usarlo porque te pagan en esas monedas, pero digo, el uso legal para pagar impuestos, para pagar cosas referentes al gobierno, valida un poco también la decisión del dinero. Por eso también en algún momento fue tan importante la entrada de El Salvador a aceptar como moneda y de uso legal al Bitcoin. Vos podías pagar impuestos con Bitcoin. Creo que Estados Unidos algo dejó ahí Trump dilucidar, no sé qué tanto va a hacer, pero puede ser que sea el camino. Bien, uniforme, que tenga que ser idéntico en unidades. Bien, decía uniforme, idéntico en unidades. ¿A qué me refiero? Tiene que valer, cualquier peso tiene que valer lo mismo que otro peso. O sea, cualquier pedazo de oro tiene que valer lo mismo que otro pedazo de oro. ¿Se entiende la idea? Si la sal es de mejor calidad, es de peor calidad, si el oro es de 24, 15 quilates, pierde un poco de valor como dinero. Bueno, básicamente esas son las condiciones del dinero. Es importante entenderlo porque, repito, nos hace repensar de, bueno, cómo funciona la economía, porque ya el dinero en sí mismo tiene un montón de naturalezas, o la forma de que hoy nos manejamos con el dinero tiene un montón de naturalezas que tienen sus implicancias. Igualmente no es el punto hoy del video ese, vamos tirando como, me voy por las ramas, es natural y en mí. Bueno, volviendo al punto del video, que es un poco, de alguna forma, la revisión del libro de la psicología del dinero y algunos apartados que vayamos metiendo, de Mariano. Básicamente lo que plantea el libro es justamente que la importancia o la forma de poder relacionarnos de una manera más sana con la plata, con los ingresos, con la riqueza, con un montón de cosas que después va desarrollando, es a través de la psicología y no tanto a través de las matemáticas o de la matemática financiera o del conocimiento del mercado. Dice que lo primero que tenemos que revisar es nuestra relación con el dinero, nuestra historia, de dónde sabemos, nuestra vocación respecto al dinero. Él habla de que no es tan importante para poder construir riqueza. Ahora vamos a ver qué definición de riqueza da. No es tan importante ser Warren Buffett o Charlie Munger, dos inversores que aparentemente históricamente fueron los que mejor rendimiento encontraron en la bolsa y en el manejo de dinero, que siguen vivos y aparte con mucha sabiduría. Recomiendo leer, estudiar, ver un poco de su filosofía, de cómo hicieron lo que hicieron. No es tan importante tener ese nivel, grado de conocimiento técnico, sí es importante revisar un poco nuestra psicología respecto a eso. Lo primero que plantea es como la diferencia entre ser rico y tener riqueza. Aparentemente en inglés es más claro la diferencia del concepto, porque es to be rich o to have wellness. Son dos palabras diferentes y son dos ideas diferentes. A veces las confundimos y él dice que lo primero que tenemos que hacer es revisar eso, ¿sí? Él dice que ricos son aquellas personas que gastan mucho dinero, que viven con un nivel de gasto y de exposición al dinero y de flujo de dinero muy grande. Riqueza tienen aquellos que no muestran su dinero, que no sabes lo que tienen,
en su capital, que no conoces su capital, no conoces su forma sobre todo de ingresar dinero y de vivir a través del dinero. Esto parece una pavada y parece que no tiene nada que ver, pero es bastante así y creo que es muy, muy moderno la idea esta. Fijémonos que el cripto masivo, bro, lo único que nos vende es ser rico, no nos vende riqueza, no nos vende... Y la riqueza, el autor la pone puntualmente como algo muy sencillo, que es la libertad. Es la libertad de elegir cuándo trabajar, cuándo no trabajar, a dónde quiero ir, qué quiero consumir. O sea, tener la libertad, tener la posibilidad. Y eso, a su vez, dice, para tener esa libertad hay dos variables. Una, tus posibilidades, cuánto tenés, qué tenés y no sé qué. Y la otra es cuánto necesitas o qué es lo que necesitas para conseguirte libre. Entonces ya hay como una primera diferenciación de decir... para lo que una persona puede ser hacerse rico o tener riqueza, para otra persona por ahí no tanto, pero sí lo que está claro es que es la diferencia con ser rico, o con ser millonario, o con ser farandulero de la plata, le vamos a llamar, exposición a la plata. Me parece que es algo que es bastante importante porque en algún punto nos venden la idea de rico como los que van a generar riqueza y en realidad generalmente la gente que genera riqueza no está ni vendiéndotela, ni mostrándotela, ni gastándola. Creo que es una de las cosas más importantes de la gente que realmente genera riqueza. Y ese primer cambio en la mentalidad me parece que acompaña a todo el desarrollo del libro y acompaña bastante a lo que es la educación financiera. Después hace una aclaración que para mí está buena, es súper importante y que siempre... Y que claramente no la nombran nunca la gente que te viene a vender riqueza, la que te viene a vender rico, bro, sos pobre porque querés. Que es qué cosas valen la pena arriesgar. Evidentemente lo que habla un poco el libro es, bueno, vamos a cambiar la relación con el dinero. Bueno, cuáles tuvimos, cuáles son los miedos, cuáles son las limitaciones, cómo fueron nuestras experiencias. Pero lo primero que te dice es, bueno, qué cosas vale la pena arriesgar por el dinero. Y me parece que eso es importante y es como moral, ética, y por eso dice, no vale la pena arriesgar la reputación, no vale la pena arriesgar la libertad, no vale la pena arriesgar las relaciones. Y como que es una pavada o es algo bastante trillado y eso quedará en la educación moral de cada uno, pero me parece que es importante. Entonces, en algún punto, ya si esas cosas están garantizadas, que no van a suceder mal, es como que da otro relajo, da otra forma, da otra perspectiva. Bien, lo otro que continúa es que hay un factor que claramente, probablemente sea el más importante, que es la suerte. Y que parece una pavada, pero es bastante obvio, o sea, nos pone en una posición de decir, no lo controlo, qué cagada, pero es real. Entonces está bueno tenerlo en cuenta. La suerte es el contexto, sobre todo dónde naciste, quiénes son tus padres, qué capital tuvieron, qué educación recibiste en respecto al dinero, qué posibilidades de negocio tenés, cuánto es un salario básico en tu país. Hay un montón de cosas que son totalmente ajenas a nosotros y que hay que nombrarlas primero, porque si no estamos como mintiendo, diciendo de que nos vamos a educar y por eso vamos a ser ricos. Sí, probablemente tenemos más chance, pero no hay que subestimar. La suerte de una inversión que dijiste, bueno, voy a poner en al 30 hace un año, voy a poner en Bitcoin hace 10 años. Probablemente no era la inversión ni más segura ni la más, evidentemente tenías algo de conocimiento, pero aparte de la habilidad te acompaña un poco la suerte. Y eso me parece que no es menor mencionarlo, que tiene que ver un poco también con la otra mirada de los riesgos. O sea, claramente para cambiar la situación financiera hay que tomar riesgos y hay que hacer acciones. Bueno, esas acciones van a estar acompañadas de la habilidad y van a estar protegidas de lo moral o de los riesgos que no queremos asumir. Mientras esas dos cosas estén en claras, tenemos más chance. Tercera idea clave del libro, y probablemente cada una es más importante que la anterior. La frugalidad y la paciencia. ¿Qué es la frugalidad? La frugalidad básicamente es la modestia a la hora de vivir. Yo puedo ser la persona que mejor salario tenga en un país y aún así puedo ser pobre al año de dejar de tener ese salario. Si quieren lo veamos con los ejemplos de la cantidad de jugadores yankee de NBA y NFL que están quebrados a los 3 meses de retirado, teniendo sueldos recontra remil millonarios. Entonces me parece que la frugalidad de decir, bueno, con cuánto puedo vivir y
cuánto puedo hacer para que eso sea cada vez más chico o se mantenga al menos. Hay un gravísimo problema que es actualizar automáticamente el nivel de socioeconómico o el nivel de gasto con el nivel de ingreso. Haciendo en el trabajo empiezo a gastar más, hago un sideboard, un trabajo lateral y empiezo a gastar más y todo. Entonces, si yo siempre voy ascendiendo la entrada y ascendiendo la salida, mi nivel de riqueza no va a cambiar mi nivel de rico. Voy a poder consumir más y tener un mejor estatus, lo que todo, no sé, se entendió la idea. Pero lo importante de poder mantenerse en esta parte frugal, no sé cuál sería la conjugación, poder mantenerse modesto, poder mantenerse con un costo bajo, poder mantenerse con una capacidad de ahorro importante, a medida que lo otro lo podemos hacer crecer. Es mucho más fácil, depende acá de la teoría, no sé qué. Algunos dicen es mucho más fácil hacer crecer el ingreso que reducir el egreso, que o sea, es mucho más fácil hacer crecer las entradas que vivir con un costo de vida más bajo. Sí y no, más o menos. Esto, mantenerlo, debería ser fácil. O sea, somos estudiantes, vivimos con un presupuesto, somos junior, vivimos con un presupuesto. ¿Por qué todo el tiempo lo actualizamos innecesariamente? Si nosotros logramos mantenerlo durante un tiempo, probablemente al futuro podamos actualizarlo, o incluso ni siquiera en el futuro nuestro, en el futuro de generaciones. Este concepto de frugalidad con el concepto de paciencia son como las dos claves del éxito. No, vamos a lo mismo, no necesitas ser Charlie Munger o cualquiera que sepa identificar el próximo unicornio cuando la acción vale un centavo. Lo que necesitas es tener paciencia, hacer cosas pensando en un largo plazo. Y ahí entramos en el cuarto concepto, interés compuesto. Es la octava maravilla, según la matemática financiera. ¿Qué significa el interés compuesto? Es la posibilidad de que un capital que me genera un interés lo pueda volver a reinvertir al capital inicial más el interés a que vuelva a generar otro interés. Entonces tengo el segundo interés, lo hago sobre el capital más la ganancia. Y eso multiplicado en el tiempo es un capital que crece muchísimo y que que realmente no. Ahora después vamos a dar algunos ejemplos de números y de opciones financieras, como para que más o menos tengamos dimensión de cómo eso es un crecimiento exponencial. Eso es lo importante, ¿sí? No es un crecimiento lineal, como sería, por ejemplo, si yo siempre ahorro $100, es un crecimiento exponencial. Ahorro siempre $100, pero los reinvierto, y esos $100 más los 200, más los 300, más los 400 generan interés. Ese interés más el capital inicial lo vuelvo a poner a generar interés, y eso genera una curva en la cual en un determinado pedazo de la curva de tiempo la pendiente se hace mucho más positiva. Entonces mi capital o mi total, mi capital, mi riqueza crece de una manera exponencial. ¿Qué significa exponencial? Que no tiene relación directa entre el tiempo y la cantidad. En un tiempo muy cortito puede crecer muchísimo. Y si lo dejo seguir creciendo a esa curva, va a ser mucho más grande. Y ahí viene el pensamiento de la paciencia y de las generaciones y de la relación con el dinero. La gente que generalmente hizo dinero no la hizo ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. Probablemente la hizo con un capital que pudo arrancar antes. Y no es necesario tampoco, pero sí por lo menos tuvo mucha paciencia. Y ahí, bueno, viene la otra parte de vivir del contexto y de la suerte. Es mucho más fácil tener paciencia viviendo en Australia que viviendo en Argentina. Todas las inversiones que hice en mi vida, eventualmente por alguna urgencia o por alguna falta de liquidez, necesité sacarlas y reventarlas en el momento para poder cubrir algún gasto. Bueno, claramente eso es suerte. Puede ser el mejor inversor, pero si tu realidad no te permite mantener algo que tenga paciencia, es muy difícil. Después se mete un poquito en por qué tenemos ¿cuál es el rol del dinero? O sea, ¿para qué lo tenemos? ¿Por qué lo queremos? ¿Y por qué queremos más? ¿Y cómo nos vamos a relacionar? Y vuelve a lo primero, que es que, bueno, el dinero te tiene que dar libertad, te tiene que dar posibilidades de hacerlo más fácil. Si, por ejemplo, si las inversiones que tenés son lo suficientemente riesgosas, de que tenés que estar todo el tiempo pendiente de lo que estás haciendo, y eso no es una acumulación de riqueza. Es otra cosa, es válido también, probablemente te pueda hacer ganar plata, pero no es una acumulación real de riqueza. O sea, entonces esta mirada de poder pensar como la libertad o como poder estar más tranquilo en tu vida y tranquilo no tanto en
en lo mental, sino en las posibilidades, en saber de que, o sea, digo, de tranquilidad es esto, es saber de que si dejo de trabajar puedo seguir viviendo, de que si me pasa alguna emergencia no tengo ningún problema. Bueno, toda educación financiera empieza con el ahorro y decir, bueno, lo primero que te dicen es un fondo, la primera parte la destinada para ahorro de eventualidades. Bueno, todo eso es un poco la relación que tenemos con el dinero y es importante marcarlo. Bien, después hablé un poquito de un concepto sencillo, que es que esto que hablábamos recién, de que el éxito va a depender de la mentalidad de supervivencia. Si yo me logro mantener durante un largo periodo, toda la volatilidad, todos los riesgos, todas las subidas, todas las bajadas, todas las inversiones que salen bien, salen mal, generalmente tienden a una pendiente. Bueno, volvemos a la matemática. Es necesario, no tan necesario, vuelve una pendiente que si la mirás, los puntos de dispersión generan una línea bastante parecida. Entonces, poder mantenerte, y lo que hablábamos recién, si yo tengo que sacar mi plata porque la voy a usar para otra cosa, no voy a poder invertir. Entonces, poder mantenerte lo suficientemente cantidad de tiempo y sostenido y sobrevivir sin que ninguna variación te liquide, es como la clave también para poder hacerlo. Y habla de las emociones, o sea, invertir con avaricia, invertir con miedo, invertir queriendo salvar y resolver y no sé qué, invertir cosas que no estoy dispuesta a perder. O sea, consejo cero: inviertan lo que no tienen problema de que si les salga mal, puede salir mal. ¿En qué invertimos? En commodities, en equities. O sea, compramos cosas que nos hacen parte de lo que está pasando. Un equity, por ejemplo, compramos una parte de una empresa mediante una acción, compramos no sé, lo que sea que nos represente ser dueños, o compramos algo que después lo vendemos. Eso, distintas formas también de invertir. O directamente es nuestro capital el que se va multiplicando por rentabilidad y lo que fuese. Meto un montón de ensalada en el medio, pero lo de fondo importante es, bueno, el riesgo y la forma de las emociones, claramente. Y vamos lo mismo, volvemos al capítulo 1, dopamina. Si yo voy a tomar decisiones en el momento continuo, es mucha más chance de perder. Entonces, si yo logro hacer una forma que lo que hago es, esta plata va a esto, no me importa si sube o si baja, esta plata va a esto, no me importa si sube o si baja, después sabe cada uno y podrá tener el estómago, la experiencia, la sabiduría, la habilidad de decir, bueno, a dónde ponemos la plata, a dónde no la ponemos, qué variaciones estamos dispuestos a tolerar. Y también hay que siempre ahí sacar un poquito la perspectiva, decir, bueno, las bolsas de todo Nvidia ayer cayó el 17%, el 20%, o sea, en términos de plata perdieron 500 billones, se desaparecieron, se borraron del mundo. Bueno, estoy dispuesto a que eso pase con mi inversión. Probablemente si miremos de acá a 10 años, Nvidia haya vuelto a subir, o no, tal vez no. Esa es la otra parte súper importante. ¿Estoy dispuesto a aceptar una derrota, un error? ¿O voy a insistir hasta que me muera con ese error? Bueno, ahí sí ya estamos hablando un poco más del level 2 de educación financiera. Pero este libro me parece que está bueno porque es level 1. Es decir, bueno, qué cosas puedo hacer hoy inmediatamente sin tener que ponerme a estudiar nada más que repensar cómo me manejo con el dinero. Bueno, después habla también en una parte de un concepto que ya lo hemos mencionado en algún otro video, que es pesimismo y optimismo en la vida. El pesimismo siempre suena más inteligente, lo dice, y me parece súper graficante. Alguien pesimista tiene fundamentos, tiene mirada, tiene no sé qué, tiene como mucha más sabiduría en principio. La realidad es que el optimismo, y muchas veces, aún confundiéndose, tiene como un upside mucho más grande. O sea, el pesimista, lo peor que le puede pasar es que se haya equivocado, no pierde nada. El optimista, cuando acierta, el crecimiento es mucho más grande. Entonces, también en ese punto, ser optimista, tomar riesgo, buscar cosas que puedan tener como más margen o tener diferentes, básicamente, generalmente lo que te dicen es buscar tener diferentes carteras de inversión, que se llamaría técnicamente, que es decir, bueno, esta plata va a falopa, si me va bien lo multiplico por 100, esta plata es a un plazo fijo, que si me va mal, en el peor de los casos, le equiparo la inflación, esta plata es para generar un negocio, no sé, entonces eso es necesario en algún punto, el crecimiento patrimonial, esa cuota de riesgo y de decir, bueno, de pensamiento de optimista, si se quiere. Pero básicamente también es necesaria la cuota de
de negativismo, la cuota de seguridad, la cuota de decir esta plata va para ahorro y seguridad nos va a permitir que esta otra plata no tener que tocarla, esta plata falopa la dejamos ahí y veremos en 20 años, 30 años, 40 años si mi hija puede tener alguna ganancia o simplemente se perdió. Ahora necesito tener esta seguridad, por eso me dio la dualidad de las dos cosas en la educación financiera fundamental. Y todo viene dado por la capacidad de ahorro. La capacidad de ahorro es una habilidad. O sea, todo el mundo nos hemos cruzado con gente que realmente vive con ingresos muy bajos y que encima siempre pueden generar un ahorro, siempre pueden tener su puchito, siempre pueden tener sus cosas laterales, sus proyectos, sus gustos, lo que sea que necesiten, pero porque tienen esa habilidad del ahorro. Ahí sí creo que hay una habilidad. Y lo primero es poder identificarla y tratar de hacerla florecer, educarla y hacerla crecer. Hay millones de formas de ahorrar, desde buscar precios, desde no tocar, desde, no sé, qué sé yo. Cada uno tendrá su manera que le resulta para ahorrar. Pero me parece que si no podemos cultivar esta habilidad de ahorro, todo lo que hagamos como que pierde un poco de sentido, sobre todo porque si no, el que no puede ahorrar no puede tener paciencia, el que no puede tener paciencia no puede no controlar sus emociones, es como que todo es una misma cosa que me parece que está muy bien resumida en el ahorro. Último es un poquito los sesgos. Nada, poder entender el pasado o poder creer algo nos lleva como a poner más expectativas, más creencias de que eso se va a volver a repetir y muchas veces sucede y muchas veces no. Y también está bien. A veces cuando alguna cosa sale mal a nosotros, tendemos a atribuirnos la culpa nuestra. Cuando lo vemos en terceros, tendemos a atribuir a la culpa al contexto. Bueno, tratar de ser un poco más amable con eso, mitigar a la mayor cantidad de riesgos posibles y sobre todo, lo vuelvo a repetir una vez más en el final del libro, poder entender que el dinero, que ser rico no se gasta y nos tiene que dar libertad, no nos tiene que exigir más presión y más necesidad. Me parece que esa es una gran mirada. Bueno, espero que le haya servido a alguien. Me gustaría que empecemos a discutir un poco más, que empecemos a intercambiar, a ver qué nos pasa con cada cosa de estas que empezamos a hablar, cada ventanita que empezamos a hablar, cada pestaña. El que quiera ver mi Chrome se verá que no solo en los videos me manejo de esta manera. Podría haber girado la cámara, pero no me da para tanto. Eso. Educación Financiera 1, se vendrán más cositas. Es algo que también me gusta y que me gustaría desarrollarlo un poco más.